Escucha los episodios completos en Spotify y suscríbete al canal de YouTube. Dale me gusta, comparte y seguime en Instagram @noquierosermasadulta.podcast. Bienvenidos a No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. Hay momentos en la vida adulta que te confirman que vos ya sos un adulto. Porque creo que es algo que los primeros años uno lo niega y como que sos casi adulto, pero no tan adulto. Y hay adultos más adultos que vos. Pero cuando llega ese momento donde viene otro adulto más adulto que vos y te dice: ¡ay, qué adulta que estás! Ahí ya no hay vuelta atrás. Te convertiste 100% en un adulto. El momento no necesariamente es tan explícito como que vengan y te digan qué adulto que sos, pero hay situaciones que te hacen darte cuenta de que ya sos un adulto y sobre todo de que el resto de las personas de tu entorno te consideren un adulto más. No es algo que sucede exactamente a los 18 años, cuando se supone que dejamos de ser adolescentes y pasamos a ser adultos, sino que es en ese momento donde ya pasaron varios años y tenés más o menos la vida encaminada. Ponele. O por lo menos ya pasaste por ese momento en el que no sabías para dónde ir. En mi caso, si le tengo que poner fecha, me pasó como a los 22, 23, cuando ya estaba trabajando, vivía sola, tenía independencia financiera y era muy notorio cómo la gente, y sobre todo gente que no me veía hace mucho, se sorprendía con mi adultez. Incluso se lo han llegado a decir a mis padres sobre qué adulta que estoy, porque como que la de qué grande que está ya no aplica, ¿no? ¿No les pasa que cuando eran estudiantes, en donde técnicamente ya somos adultos, pero como estamos estudiando y estás dando tu máximo esfuerzo en la facultad, como que hay cosas que se justifican y siempre terminas diciendo: es que estoy estudiando, y como que eso ya arregla todo? De hecho, creo que se justifica mucho que no tengas plata, o que seas desorganizado, o que tu vida sea medio un desastre cuando sos estudiante, pero cuando sos adulto y estás trabajando, deberías saber administrar bien tu plata, ser organizado y tener casi la vida perfecta. Entonces, cuando ya sos adulto, 100% adulto y no estudias más, ya no hay excusa que valga. Incluso si, no sé, tenés que trabajar mucho, porque podríamos decir: ay, es que tengo mucho trabajo, pero como que todo adulto promedio generalmente siempre tiene mucho trabajo y está cansado de su trabajo. Entonces no es válida la excusa. Así que si todavía son estudiantes, disfruten la etapa, porque ese privilegio en algún momento se termina. Puede pasar también que hay ciertos momentos y situaciones en donde vos mismo te sentís adulto y te aparece esa angustia en la boca del estómago y una nostalgia al darte cuenta de que ya no sos adolescente. Por ejemplo, me sentí más adulta cuando saqué mi propia tarjeta de crédito y era yo la que tenía que pagar el resumen todos los meses y no mis padres. O el hecho de que podés pedir un préstamo en el banco. Aunque hoy, si me faltara plata, creo que primero iría a pedirle plata a mis padres antes que sacar un préstamo en el banco. Más allá de quejarme de la vida adulta, tengo otro trabajo que es la edición de video y la producción audiovisual. Así que, si tenés un podcast en mente, necesitas videos para redes sociales, publicidad o motion graphics, escribime a lolaseco@gmail.com o visita mi sitio web lolaseco.com. Otro momento de adultez para mí fue haber firmado el contrato de alquiler y que ese contrato estaba a mi nombre. Empezando por la parte en la que me pusieron señora en vez de señorita, pero encima toda la responsabilidad como inquilino de ese contrato estaba en mí. Conozco casos donde los estudiantes se van a vivir solos y se van a otras provincias, a otras ciudades, pero esos contratos de alquiler están a nombre de los padres. Y como que bueno, al final es responsabilidad de los padres. Bueno, no fue mi caso y de la nada yo ya era una adulta con un contrato de alquiler. Ni hablar de pagar impuestos y de tener que hacer los trámites para que esos impuestos estén a tu nombre. El día que el impuesto de la luz me llegó a mi nombre fue también un momento que me confirmó que ya era adulta. Aunque igual es bastante sencillo el pagar impuestos y hacer los trámites, parece complejo porque es como si fuera todo un mundo aparte pagar impuestos, pero una vez que lo haces realmente es muy fácil. De todas formas te sentís más adulto teniendo que pagar los impuestos de tu departamento. Otra situación que demuestra que ya sos adulto son los temas de conversación. Cuando eras adolescente o incluso niño, capaz que ni te enterabas de qué estaban hablando los adultos, pero ahora sos parte de la conversación e incluso te pueden llegar a pedir tu opinión y considerarla valiosa. Y ahí entra una pequeña presión interna de no equivocarte y no decir una burrada, porque si vos decís algo que está mal, que no tiene sentido, que no va con la lógica de lo que están hablando, ya no es que se ríen o medio que te hacen la segunda
onda. No, quedaste mal. Y pasás vergüenza al frente de toda esa gente. También pasás a ser el adulto que resuelve. Ya no puedes llamar a otro adulto más adulto que vos para que resuelva el problema de la cañería que pierde agua, por ejemplo. Vos tenés que encargarte de llamar al plomero para que lo arregle. Y ni hablar de pagarlo. Ya no están los padres para pagarte todo. Aunque igual, cuando volvés a ser hijo por un rato, sensación de la que hablo en el episodio número 6, ahí sí pagan los padres. O por lo menos yo me hago medio la boluda y dejo que paguen ellos. Entonces, por ejemplo, si fui a comer y hay que comprar el postre, yo puedo acompañar y colaborar, pero van a pagar ellos. Otra situación que te confirma que sos adulto son esas pequeñas cosas del día a día que te generan placer. Pero que antes, cuando eras adolescente, te daba lo mismo si sucedían o no sucedían, e incluso capaz ni siquiera te dabas cuenta que sucedían. Me refiero a esas situaciones como por ejemplo cambiar la esponja de la cocina. Poner una esponja nueva después de que la anterior ya no daba para más y tenés una nueva ahora para lavar mejor los platos, eso genera mucho placer. O por ejemplo también cuando compras una sartén nueva que tiene el teflón impecable y no solo cocina mejor, sino que es más fácil de lavar. Entonces son esas situaciones que suceden en el día a día, que generan mucho placer, pero que antes ni siquiera te importaba si pasaba y no te iba a generar placer cambiar una esponja de la cocina. Pero ahora sí, y eso te confirma que ya sos un adulto. Entonces, está claro que en algún momento de la vida llega la adultez y se instala por completo. Dejás de ser adolescente, dejás de ser estudiante y empezás a resolver cosas, a pagar impuestos y a tener una opinión seria en la mesa. Sin embargo, creo que tiene su lado bueno y hay algo de satisfacción en ese sentirse adulto. Es medio agridulce la sensación, pero al final es parte de la vida y no lo podemos evitar. Cuéntenme en comentarios qué otras situaciones los hacen sentir que ya son verdaderos adultos. No quiero ser más adulta, pero acá estamos porque no hay otra opción. Eso fue todo por hoy en No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. Pueden dejar sus quejas, comentarios, mensajes y lo que quieran por Instagram a @noquierosermasadulta.podcast y los voy a estar leyendo. Sigan al podcast en Spotify y suscríbanse al canal de YouTube. Gracias por escuchar y los espero la próxima.